Amigos de Salud 180, ¿cómo están? Soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga y estamos listos para iniciar una nueva transmisión. Esta tarde platicaremos de la importancia de controlar la diabetes para evitar enfermedad renal crónica. Y bueno, vamos a dar unos minutos para que todos ustedes empiecen a conectar, estén listos, estén cómodos para poder ver esto que tenemos preparados para todos ustedes y por supuesto que podamos discutir de este tema tan apasionante y tan interesante para todos nosotros, incluso como médicos y también como pacientes, para cuidarnos de mejor manera y pues para estar bien atentos ante cualquier situación o cualquier eventualidad. Me reitero, más bien quiero reiterar mi presentación con ustedes. Soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, soy médico cirujano, soy diabetólogo, soy especialista en medicina farmacéutica y bueno, hoy vamos a platicar de la enfermedad renal crónica. Y bueno, ya veo que todos ustedes empiezan a conectar, eso me da mucho gusto, veo que rápidamente suben las personas que ya están listas y conectadas para poder ver todo esto y para poder ver toda la información que tenemos preparada en conjunto con Salud 180, que pues está preocupado por ustedes para llevarles información realmente oportuna, información veraz y que les va a servir mucho para poder identificar los síntomas de la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues vamos a empezar entonces, ya estamos listos para poder dar inicio, ya hay suficientes personas conectadas. Les agradezco a todos el favor de su atención y que hagan un espacio en sus agendas para poder ver esta sesión que hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. La enfermedad renal crónica es una complicación que regularmente pues es complicación de la diabetes o complicación de la hipertensión principalmente o de ambas. Incluso, pues bueno, la enfermedad renal crónica es una complicación propia de la evolución de la diabetes o de la evolución de la hipertensión. Por supuesto, mal tratada o mal controlada. Por eso es fundamental que ustedes chequen sus niveles de glucosa, porque si no checan sus niveles de glucosa, entonces pues vamos a poder tener riesgo para poder complicarnos. Y justo las complicaciones son de los vasos sanguíneos más chiquitos, los vasos sanguíneos que están en los ojitos, los vasos sanguíneos que están en el corazón, los vasos sanguíneos que están en nuestros riñones y los vasos sanguíneos que están en nuestras extremidades. He ahí el origen de las principales complicaciones de la diabetes. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a platicar del control de la diabetes para evitar la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues la enfermedad renal crónica también es conocida como insuficiencia renal crónica. Sin embargo, creo que debemos diferenciar cuál es enfermedad renal crónica por una parte y cuál es insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal crónica es cuando empieza a disminuir algo que hacen nuestros riñones, que es filtrar la sangre. A eso en medicina le conocemos como tasa de filtrado glomerular. Cuando un paciente empieza a disminuir su volumen de sangre que filtran los riñones, la tasa de filtrado glomerular, empieza a presentarse la enfermedad renal crónica. Hay algunos marcadores de enfermedad renal crónica, marcadores tempranos, como lo es un estudio muy específico que pedimos los médicos que se llama cistatina C. Este es un marcador temprano de enfermedad renal, pero más adelante les voy a platicar de esto. Lo que quiero que ustedes me entiendan ahora es, pues, justo que la enfermedad renal crónica es una disminución del filtrado de sangre en los riñones. Eso se llama disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y tenemos diferentes estadios. De hecho, estos diferentes estadios van del 1, 2, 3 y así progresivamente. Hasta una condición en donde se filtra muy poquita sangre o no se filtra nada. Ese es el estadio final, ese es el estadio 5. A eso se le llama insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica es cuando los pacientes requieren ya tratamiento sustitutivo de la función renal, es decir, hemodiálisis o diálisis peritoneal, y esta es una de las condiciones para que los pacientes pues vayan a las unidades de hemodiálisis o a las unidades de su seguridad social para poder recibir sus sesiones y que puedan limpiar, vamos a decirlo de alguna manera, su sangre. Entonces, esto que les comento pues es una pérdida progresiva de la función renal que es gradual. Entonces, como les decía, los riñones lo que hacen es que filtran los desechos y el exceso de líquido en la sangre, y esto se elimina en la orina. Cuando la enfermedad renal crónica llega a una etapa avanzada, entonces pueden acumularse algunos desechos
que no es normal que los tengamos en sangre, como puede ser la urea y la creatinina, incluso el ácido úrico. Entonces, esa es una de las situaciones en donde los riñones ya no son suficientemente capaces de filtrar la sangre y generan estos acúmulos de estos azuados de la urea y de la creatinina, y estos dos son tóxicos para nuestro cuerpo. Tenemos que eliminarlos. Si no los eliminamos, pues podemos tener problemas. Y bueno, pues empiezan a acumular también algunos otros líquidos, algunos electrolitos como el potasio, que también es peligroso, y algunos desechos del cuerpo. Entonces, si se acumulan, pues eso nos generan alteraciones y eso es una condición para que podamos complicarnos. Por lo tanto, es bien importante estar bien pendientes de su función renal, y sobre todo, si ustedes son pacientes diabéticos o son pacientes hipertensos o ambos, es bien importante que le digan a su médico que revise su tasa de filtrado glomerular. Esta es la única manera que tenemos pues para poder ver cómo están funcionando sus riñones, y también que les pidan algunos estudios de sangre para ver cómo están estos niveles en sangre. Entonces esto es fundamental, por favor tómenlo en cuenta y vayan tomando lista de estos puntitos que les voy comentando, porque esta es una forma muy efectiva de irse vigilando y de ir previniendo cualquier complicación. Y bueno, pues les platicaba, en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica realmente hay muy pocos síntomas, realmente hay pocas señales de este tipo de situaciones. Sin embargo, la enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea realmente afectada. El tratamiento de la enfermedad renal crónica prácticamente se centra en retrasar el avance del daño renal, por lo general mediante el control de la causa no diagnosticada. Y también es importante mencionarles que bueno, la enfermedad renal crónica puede avanzar hasta convertirse en lo que les comentaba, la insuficiencia renal terminal. Esta es mortal si no se realizan estas sesiones de diálisis o estas hemofiltraciones artificiales, o incluso un trasplante renal. Ese es otro tema. Pero bueno, hay pacientes que tienen insuficiencia renal y pueden recibir un riñón que se les trasplanta para poder nuevamente pues reactivar o se me fue la palabra, reactivar o que su función renal vuelva a ser nuevamente pues lo más normal a la normalidad. Entonces por eso es fundamental pues que cuiden sus riñones, valen muchísimo, valen oro. Entonces cuídenlos, estén pendientes de cómo funcionan sus riñones y sobre todo estén atentos para poder prevenir complicaciones, detectarlas a tiempo y no permitir que sigan avanzando. Algo bien importante, y por favor aquí váyanme dejando todas sus dudas, todas sus preguntas. Al final de la sesión vamos a contactar a todos ustedes, les vamos a contestar todas sus preguntas para poder darles respuesta a cada uno de ustedes, y sobre todo que todas sus dudas se queden completamente claras. Entonces les decía, cuiden sus riñones, chequen su función renal y vigilen. ¿Por qué les comento esto? La función renal puede ir disminuyendo progresiva y gradualmente. No podemos recuperar funcionalidad renal. Si vamos avanzando, ya no hay marcha atrás. Entonces, ojo con eso. Y bien, pues vamos a pasar entonces a los síntomas de la enfermedad renal. Los síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan, como les comentaba, con el paso del tiempo y van avanzando o van progresando de manera lenta. Dentro de los primeros síntomas o los síntomas iniciales que podemos encontrar son, vayan haciendo su listado, vayan tomando nota por favor, porque estos son bien importantes que ustedes los tengan presentes por si se presenta alguna situación en donde estos síntomas aparecen, ustedes puedan identificarlos. Los pacientes pueden tener náusea, pueden tener vómito, pueden perder el apetito, pueden tener mucho cansancio, pueden estar muy débiles, pueden generar problemas para dormir, pueden tener alteraciones en la cantidad de orina que eliminan, puede haber disminución de la rapidez mental, puede haber espasmos o calambres musculares, las piernitas o los pies o los tobillos se pueden hinchar, puede haber también comezón o picazón constante, puede generarse también dolor en el pecho
si es que se acumula líquido en el revestimiento del corazón, en una bolsita que tenemos que se llama pericardio, que cubre completamente al corazón. Entonces puede generarse esta molestia. Además puede generarse falta de aire si es que se acumula líquido en los pulmones. Incluso la presión arterial alta, lo que conocemos como hipertensión, puede incluso alterarse y puede ser de difícil control. Entonces, tengan en cuenta estos puntos que les acabo de comentar, porque son los síntomas que generalmente están descritos para los pacientes que tienen complicaciones renales. Por supuesto puede haber algunos otros, pero aquí les ponemos los más constantes o los más frecuentes. Las señales y los síntomas de la enfermedad renal son inespecíficos en la mayoría de los casos, pero esto significa que no pueden ser que pueden ser causados por otras enfermedades, no son propios de la enfermedad renal. Y esto es súper importante vigilarlo debido a que los riñones son sumamente adaptables e incluso tienen la capacidad de compensar la pérdida de la función renal, y los signos y los síntomas pueden aparecer cuando recién se ha producido un daño de tipo irreversible. Por lo tanto, ojo, por favor, muy pendientes. Y ustedes se preguntarán seguramente, ¿y entonces cuándo debemos de consultar al médico? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo voy al médico? ¿Cuándo me vigilan? ¿Cuándo me visitan? ¿Cuándo puedo tener un chequeo o una revisión? Pues bueno, yo lo que les sugiero es que si tienen alguno de estos síntomas que les acabo de mencionar anteriormente y son diabéticos, entonces acudan con su médico. Acudan por su médico porque puede ser que ustedes estén empezando a complicarse de su funcionalidad renal. Entonces, ojo con eso. Seguramente el médico les solicitará exámenes de sangre, solicitará exámenes de orina, pero antes que ello, pues tendrá que revisarlos para poder ver cómo están, cómo se encuentran y sobre todo, pues hacer un chequeo, una exploración física y una historia clínica completa. Y bueno, pues ya platicamos de las causas, ya platicamos de los síntomas, ya platicamos de una descripción general y ahora vamos a ver qué es lo que causa la enfermedad renal. Ya lo hemos platicado, pero la enfermedad renal crónica se manifiesta cuando una enfermedad afecta directamente la funcionalidad renal y causa un daño renal que va empeorando con el paso del tiempo, y esto puede ser a través de los meses o incluso de los años. Platicábamos como tema central de esta sesión, de esta ponencia, hemos platicado justamente de el título de hoy, la importancia de controlar la diabetes para evitar la enfermedad renal. Pues fíjense que justamente la diabetes, tanto la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, son un factor de riesgo para poder presentar enfermedad renal crónica. Sin embargo, me gustaría platicarles algunas otras causas, como pueden ser la presión arterial alta, porque muchos de ustedes seguramente nos están viendo, son diabéticos y además son hipertensos, o probablemente son diabéticos pero conocen a alguien que tiene la presión alta, o probablemente ustedes no son ni diabéticos ni hipertensos pero tienen un familiar diabético, o tal vez están en riesgo de presentar diabetes. Entonces, por eso es fundamental que platiquemos este tipo de temas y por eso es fundamental que pues hagamos conciencia de todo esto, porque recuerden que la mejor manera de prevenir enfermedades es justamente estando enterados, estando capacitados, estando atentos de cualquier signo, de cualquier síntoma y sobre todo disminuir estos factores de riesgo. Entonces, pues bueno, la diabetes, como les comentaba, es un factor de riesgo, la hipertensión también. Hay muchas otras causas que no vamos a platicar ahora porque el foco de esta sesión es la diabetes como situación de origen de la enfermedad renal crónica, pero lo que sí les quiero decir es que hay pacientes con diabéticos e hipertensos, entonces aumentamos el factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, pues tengan en cuenta esto, porque hay además algunos otros factores de riesgo que pueden de alguna manera aumentar el riesgo, como lo comento, de la enfermedad renal crónica. Ya les platiqué de la diabetes, ya les platiqué de la hipertensión, pero también hay algunas otras situaciones, como por ejemplo el fumar. Si ustedes son diabéticos y fuman, aumentamos el riesgo. Si son diabéticos, fuman y son obesos, aumentamos también el riesgo. Hay algunos factores que son modificables y estos factores de riesgo modificables pues son los que nosotros podemos mover a nuestro antojo. Entonces, si fuman, dejen de fumar. Si son obesos o tienen sobrepeso, disminuyan
su índice de masa corporal. Y esto es muy sencillo, mídanse un día en la báscula que tengan en la casa o vayan a algún lugar en donde puedan tener acceso a una báscula. Tomen su altura también, vean cuánto miden y ya tienen los dos parámetros que necesitamos para poder hacer el cálculo del índice de masa corporal. Peso y talla. Talla me refiero a la altura. Entonces entren a un buscador de estos en internet, busquen calculadora de índice de masa corporal, ingresen su talla, su altura e ingresen su peso. Le dan clic en calcular y les va a arrojar un número. Si están en 25, si ese resultado es de 25 a 29.99, están en sobrepeso. Si ese resultado es de 30 hacia arriba, están en obesidad. Entonces, lo que les quiero decir es que si están arriba de 25, ojo, tengan cuidado, porque entonces estamos con un factor de riesgo para poder generar enfermedad renal crónica. Y me refiero si ustedes son diabéticos. Y si no son diabéticos, pues estamos en un factor de riesgo, porque saben que la obesidad es una situación y el sobrepeso también. Ambas son situaciones que nos ponen en un riesgo aumentado. Entonces, ojo con eso, porque los factores de riesgo para presentar enfermedad renal crónica es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el fumar, el ser obeso, el ser afroamericano, antecedentes familiares de enfermedad renal e incluso alguna anomalía en la estructura renal. Y hay otro que también es inherente a la edad, es decir, los adultos mayores tienen mayor riesgo de presentar enfermedad renal. Y bueno, pues ya estoy viendo que todos ustedes me están escribiendo, lo cual me da mucho gusto. Veo por aquí que ya empiezan a poner sus preguntas. Al final de la sesión vamos a dar un espacio suficiente para poder contestarles a todos ustedes. Vayan por su cafecito, vayan por su agüita, vayan por su tecito y siéntense cómodamente a poder seguir viendo esta sesión que hemos preparado el equipo de Salud 180 y un servidor. Recuerden, soy el doctor Manuel Lavariega y bueno, trabajamos para poder tener un mejor país, tener un país más saludable y sobre todo capacitarlos a todos ustedes para que tengan identificados todos los signos y síntomas relacionados a las diferentes enfermedades que ustedes ven aquí, que el equipo de Salud 180 transmite para todos ustedes, con diferentes profesionales de la salud certificados y sobre todo éticos y además muy bien capacitados que les transmiten información de mucho valor en cada una de las sesiones que aquí se generan por esta plataforma. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con nuestra sesión que estamos platicando el día de hoy. Les recuerdo la diabetes como causante de la enfermedad renal. Y bueno, vamos a ver entonces las complicaciones. ¿Qué pasa? Yo tengo enfermedad renal, ya soy diabético, ya me diagnosticaron enfermedad renal, entonces ¿qué pasa? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues bueno, las complicaciones de un paciente que tiene enfermedad renal, si no se controla y no se cuida, es primero la retención de líquido. La retención de líquido genera inflamación de los brazos, genera inflamación de las piernas, genera presión arterial alta o incluso genera acumulación de líquido en los pulmones. Entonces, esa es una de las complicaciones más frecuentes que tienen los pacientes con enfermedad renal. Ojo, aquí requieren de tratamiento. Ojo, requieren de revisión y de seguimiento médico. Les suplico, por favor, es algo que les pido siempre, no se automediquen, no lo hagan. La automedicación genera mucho riesgo para los pacientes con enfermedad renal. Recuerden, incluso nosotros como médicos tenemos que ajustar muchas de las veces las dosis de medicamentos porque son pacientes que al no tener un filtrado de los riñones de manera normal, pues tienden a acumular el medicamento en la sangre y eso les puede generar complicaciones, toxicidad. Entonces, por eso es súper importante que no se automediquen. Sean diabéticos, no sean diabéticos, tengan enfermedad renal o no, no se automediquen nunca. Siempre busquen ayuda de un profesional de la salud. Otra de las complicaciones del enfermo renal, pues es que suben sus niveles de potasio en sangre. Eso se llama hipercalemia. Y esa es una situación que puede generar alteraciones del funcionamiento del corazón e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Los pacientes con enfermedad renal crónica aumentan sus niveles de potasio en sangre y el potasio elevado puede generar arritmias y puede generar arritmias letales. Entonces, por eso es súper importante tener como vigilancia esta situación. También otra complicación que puede generar pues son las enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, las enfermedades cardiovasculares. Además también puede generar debilidad en los huesos y un mayor riesgo de fracturas.
Otra complicación del enfermo renal es la anemia. También los pacientes que tienen enfermedad renal crónica desarrollan una condición que se llama anemia renal. Entonces, eso es una situación de riesgo también y que puede generar complicaciones. Puede generar también disminución del deseo sexual, disfunción eréctil o reducción de la fertilidad. También puede generar daño en el sistema nervioso central, lo cual de alguna manera puede llegar a generar en mayor o en menor grado dificultades para concentrarse, cambios en la personalidad. Incluso los pacientes pueden llegar a convulsionar. También pueden generarse alteraciones en la respuesta inmunológica, lo que hace a este tipo de pacientes más vulnerables a procesos infecciosos. También puede generar como complicación algo que le llamamos pericarditis, que es una inflamación de la membrana que está en forma de saco que cubre el corazón, eso se llama pericardio. Puede generar también complicaciones en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, que ponen también en riesgo a la madre y también al producto, al feto en desarrollo. Incluso, pues bueno, el daño irreversible en los riñones, que es la enfermedad renal terminal, que eventualmente, como les comentaba, requerirá de tratamiento sustitutivo de la función renal o trasplante renal para poder sobrevivir. Y bueno, pues el médico que ve estos pacientes, el médico que es el especialista en estos pacientes es el nefrólogo. Es el médico que tiene la alta especialidad en el estudio de los riñones. Sin embargo, somos un grupo multidisciplinario que tenemos que valorar a los pacientes con diabetes y con enfermedad renal. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, por supuesto mantenerlo bajo control y evitar que tenga complicaciones o que progrese hacia tener complicaciones. Por eso es fundamental tratar al paciente de manera integral. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Ya seguramente van a decir, ya el doctor nos platicó pues de todos los antecedentes, nos platicó de las causas, nos platicó de los síntomas, nos platicó de las complicaciones, pero bueno, ¿ahora yo qué hago para prevenir? Pues bueno, ahora viene el punto del punto de la prevención. Miren, un punto de prevención que es importante y que va relacionado a lo que hace un momento les comentaba. No consuman medicamentos ni se automediquen, porque lo que hemos visto es que muchos pacientes pueden llegar a generar daño renal por el consumo de medicamentos de venta libre, principalmente los antiinflamatorios no esteroideos, como lo es el caso del ketorolaco, del diclofenaco, incluso de paracetamol, de ibuprofeno, de ácido acetilsalicílico. Entonces, todos estos medicamentos pueden llegar a dañar la funcionalidad renal e incluso pueden llegar a dañar más la funcionalidad renal de un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, eso es súper importante. Es el primer punto que yo les tengo aquí preparado para poder desarrollar y para poder explicarles para que no se automediquen. Siga las instrucciones siempre del consumo del medicamento y sobre todo estos medicamentos de venta libre. Aunque sean de venta libre, consulten siempre al profesional de la salud, consulte siempre a su médico. Otro punto importante es mantener un peso saludable, mantengan un peso adecuado. Ya les expliqué, ya les dije cómo buscar su índice de masa corporal. Se los voy a repetir nuevamente. Busquen una báscula para que se puedan pesar, mídanse para ver cuánto es su altura. En un buscador de estos de internet, pongan calculadora de índice de masa corporal. Ahí agreguen su peso, agreguen su altura, pónganle calcular y les va a dar un resultado. Si está arriba de 25, ojo, tengan cuidado porque están en riesgo de tener sobrepeso y obesidad y o de generar complicaciones asociadas a muchas enfermedades, pero para lo que hoy estamos hablando es para la enfermedad renal crónica. Entonces siempre mantengan un peso saludable, vigilen su peso y si suben de peso hay que hacer ejercicio y hay que bajarle la comida. Otro punto importante es no fumar. Eso es fundamental, ya que el fumar puede dañar a los riñones y empeorar el daño renal existente. Siempre hay grupos de autoayuda que pueden funcionar muy bien para disminuir el hábito tabáquico. Entonces, por eso es fundamental que eliminen ese hábito nocivo. Otro tema de prevención pues es controlar la enfermedad con ayuda de su médico de confianza, de su médico de familia, con su médico de cabecera, porque el médico es el único que va a poder seguir dándoles este seguimiento, esta planeación para verificar cómo es que están, cómo es que se encuentran y justo el objetivo es contener, parar en ese momento
la posibilidad de progresión, es decir, que sus riñones sigan filtrando menos y menos y menos y menos. Hay que contener, hay que parar hasta ahí la enfermedad renal y no permitir que progrese. Y el único que lo puede hacer con ustedes es su médico. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico los médicos de la enfermedad renal? Pues bueno, como primer paso siempre es analizar los antecedentes personales y familiares. Y pues el médico siempre te va a pedir, después de una revisión y una exploración física, algunos estudios de laboratorio. Regularmente lo que pedimos son análisis de sangre para ver cómo está este nivel de urea, de creatinina, para ver cómo está pues en sangre este valor, y sobre eso podemos hacer una revisión. Podemos solicitar incluso análisis de orina para ver cómo es que pues está reportado el examen microscópico y el examen macroscópico, pues para poder identificar algún factor de riesgo. Decían por ahí alguna pregunta, más adelante seguramente la van a hacer, pero nos decían, ¿cómo es que podríamos identificar que un paciente está eliminando proteínas por la orina? Y lo que vemos es que es una orina que hace mucha espuma. Así como la cerveza que hace mucha espuma, pues la orina también puede generar mucha espuma. Y en algún momento, en los años, muchos años atrás, cuando los médicos hacían valoraciones por medio de la observación y la clínica sin tener estudios de sangre o estudios de orina, pues justamente verificaban esta parte clínica en los pacientes. Cuando hacían así muchísima espuma, pues podrían pensar en que ahí se empezaban a tirar proteínas por la orina, y esto es una condición que incluso hoy podemos seguir viendo en los pacientes cuando van a orinar. Entonces, si por ahí tienen mucha espuma en su pipí, vayan a checarse con el médico y coméntenle eso para que les haga un examen general de orina e identifiquemos signos y síntomas tempranos para evitar complicaciones. Bueno, pues otros estudios que podemos hacer son estudios de diagnóstico por imagen. Podemos hacer ultrasonidos, podemos hacer tomografías, podemos hacer resonancias, y esos también incluso son parte del diagnóstico. Y bueno, los pacientes con enfermedad renal crónica se tratan de diferentes maneras. Regularmente lo que utilizamos son medicamentos para controlar la presión arterial, utilizamos medicamentos para disminuir los niveles de colesterol en sangre, utilizamos medicamentos para tratar la anemia y utilizamos medicamentos para disminuir la inflamación de las extremidades o incluso de todo el cuerpo, porque llegan a generar, de verdad, llegan a generar algo que se llama anasarca o edema generalizado o inflamación generalizada, y esto es por la retención de líquidos tan importante que se produce. También usamos medicamentos para proteger los huesos y también utilizamos algunos fármacos y algunas medidas dietéticas para disminuir la cantidad, pues más bien una dieta baja en proteínas para minimizar estos desechos presentes en la sangre, como es la creatinina y la urea. Entonces, pues regularmente eso es lo que hacemos. Parte del tratamiento incluye también la hemodiálisis o la diálisis peritoneal e incluso el trasplante renal. Entonces, pues eso es lo que de alguna manera usamos, eso es realmente lo que de alguna manera hacemos en un paciente que es diabético, que puede llegar a generar enfermedad renal o que ya tiene enfermedad renal. Y pues prácticamente eso es, digamos, el contexto que yo les tengo preparado para presentarles el día de hoy. Sin embargo, sí me gustaría hacer énfasis en algunos puntos. Un punto importantísimo es evitar el consumo de sal exagerada en nuestra dieta. Muchas veces ni siquiera hemos probado el alimento, ni siquiera hemos pues comido y ya estamos con el salero poniéndole sal a los alimentos. Entonces, ojo, ese es un muy mal hábito. Y hay muchos pacientes que nos dicen, no, pues es que yo ni el salero tomo, se lo juro, doctor, pero es que muchos de los alimentos que consumimos tienen exceso de sal y no la vemos porque no se la ponemos con el salero. Sin embargo, miren, por ejemplo, si ustedes tienen un hábito de consumir alimentos congelados, alimentos embutidos, alimentos enlatados, alimentos industrializados, alimentos congelados, alimentos chatarra, todos estos alimentos tienen un alto contenido de sodio. Entonces tal vez no estamos comiendo sal con el salero, pero estamos comiendo sal en todos estos productos. Entonces, ojo con eso, porque justo uno de los digamos, de las estrategias de apoyo para poder disminuir el factor de riesgo de enfermedad renal es disminuir este consumo.
de sodio. Incluso también alimentos bajos en potasio. Es importante tener también disminución de este consumo de potasio en los pacientes que ya tienen enfermedad renal. Recuerden que estos alimentos que tienen un alto contenido en potasio pues incluyen los plátanos, las naranjas, las papas, la espinaca, los tomates. Los alimentos que tienen bajo contenido de potasio son las manzanas, las zanahorias, los frijoles, las uvas, las fresas. Todos estos alimentos son los que consumen los pacientes con enfermedad renal y que realmente disminuyen la concentración de potasio en sangre. Y bueno, también algo que es fundamental es limitar el consumo de proteínas, ya que aquí regularmente solicitamos el apoyo o la interconsulta del nutriólogo que va a calcular justo los gramos de proteínas, los gramos adecuados de proteínas que se necesitan a diario y hará algunas recomendaciones para consumir la cantidad exacta. Alimentos con alto contenido de proteínas, por ejemplo, las carnes magras, el huevo, la leche, el queso, los frijoles. Alimentos con bajo contenido de proteínas, vegetales, frutas y cereales. Entonces, pongan atención en esto porque pues estos son hábitos o son situaciones de modificación en nuestro estilo de vida que pueden ser mínimos si ustedes quieren, pero créanme que sí generan una diferencia importante en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, pues eso es lo que tenemos preparado para ustedes. Hay algo más de información que me gustaría presentarles, pero quiero nuevamente invitarlos a que empiecen a escribir aquí todas sus preguntas, que empiecen a escribir todas sus dudas. Prácticamente estamos ya a 35 minutos de haber iniciado esta sesión y bueno, veo todavía muchos conectados, me da mucho gusto que están, acá lo veo, miren, de esta parte aquí veo a todos ustedes conectados y eso me da mucho gusto porque realmente lo que está haciendo el equipo de Salud 180 creo que sí está teniendo un impacto muy positivo porque ustedes se conectan, ustedes se dan cuenta de todos estos síntomas que pueden ser identificados de manera temprana y sobre todo que a ustedes les ayudan a disminuir cualquier factor de riesgo de enfermedad renal crónica e incluso a conocer su diabetes para poder disminuir o minimizar la posibilidad de progresión y de complicación. Entonces, pues gracias de verdad por estar conectados. Ahorita vamos a pasar a toda la parte de respuestas de todas sus preguntas. Y bueno, pues les quiero comentar algunos puntos que son importantes respecto a que hagan ejercicio, a que cuiden su peso, a que se mantengan activos y sobre todo pues que platiquen con las personas que tengan confianza respecto a lo que ustedes sienten. No se queden callados, porque si se quedan callados su enfermedad va a seguir progresando y más adelante inevitablemente los síntomas van a ser evidentes. Por eso es súper importante que ustedes estén pendientes de todos estos síntomas para que puedan externarlos a sus visitas con su médico o a su familiar para que esté pendientes de ustedes. Y bueno, aquí ya veo que están escribiendo muchas preguntas, vamos a pasar a contestarlas, porque veo que están acá escribiendo muchas. Disculpen si volteo para abajo, pero es que también estoy viendo aquí en la computadora todas las preguntas que están escribiendo. Hay muchas muy interesantes. Me preguntan personas respecto a si el daño renal es reversible. Fíjense que no, desafortunadamente no. Una vez que un paciente presenta daño renal, ya no es reversible el daño. Es decir, el daño ya está hecho y no hay hacia atrás. Entonces, por eso es fundamental que cuiden sus riñones. Ok, bueno, pues vamos a seguir contestando acá. Los estoy leyendo, voy a saludarlos. Silvia Ramírez, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Guadalupe Estrella Cervera, yo soy diabética. Gracias, Guadalupe, por tus comentarios. Espero que estés controlada. Marisela Corona, yo tengo diabetes por 24 años. Muy bien, Marisela, bueno, espero que también tú estés controlada. Y aquí nos dicen, ¿cómo saber qué son los prediabéticos? ¿Cuáles son las señales y qué estudios hacerse? Esta es una pregunta fabulosa y gracias por hacerla. Miren, el nivel normal o el valor normal de glucosa en sangre es de 70 a 100. Ese es el valor normal de la glucosa en sangre. Los pacientes que tienen entre 101 y 125 se consideran como intolerantes a los carbohidratos.
Los pacientes que tienen arriba de 126 miligramos por decilitro se consideran ya como diabéticos. Obviamente todos estos resultados son en ayuno. Se los voy a repetir otra vez. Entre 70 y 100, normal. Entre 101 y 125, intolerantes a los carbohidratos. De 126 y hacia arriba se consideran ya como diabéticos. Estos son en ayuno. Hay algunas otras maneras, con hemoglobina glucosilada por ejemplo, pero si ustedes tienen duda y tienen acceso a un glucómetro, tómense una gotita de sangre de su dedo, pónganlo en la tirita reactiva y vean el resultado. Si están entre 70 y 100, quiere decir que están normales. Si están entre 101 y 125, se consideran como intolerantes a los carbohidratos, un pasito previo para la diabetes. Es decir, si ustedes no hacen actividades en modificaciones de su estilo de vida, van a progresar en el corto o mediano plazo hacia diabetes. Y el que está arriba de 126, pues ya se considera como diabético. Obviamente, el paciente diabético tiene mayor riesgo a presentar enfermedad renal crónica, por lo que es súper importante que su glucosa permanezca en menos de 140 miligramos por decilitro. Si ustedes comen, esa glucosa puede subir, pero lo ideal es que después de 2 horas esa glucosa baje nuevamente a menos de 140 miligramos por decilitro. Si eso sucede, quiere decir que ustedes están controlando, pero si no sucede, entonces quiere decir que están descontrolados. Y ese descontrol a la larga les va a generar otra complicación, que es la enfermedad renal crónica. Entonces, por eso es fundamental que ustedes vigilen estos resultados. Vamos a seguir aquí con todas sus preguntas. Marisela Bata dice: mi papá tiene diabetes y recién lo operaron de cálculos en el riñón. Fueron muy grandes. ¿Cuál es el riesgo de que vuelvan a aparecer o tenga otros problemas renales? No le gusta seguir la dieta, solo toma sus medicamentos. Bueno, realmente esa es otra situación. Además de que es diabético, hay una situación o un factor de riesgo. La litiasis renal crónica puede llegar a generar pues alteraciones renales, puede dañar el filtrado del riñón y eso puede llegar a ser un factor de riesgo para generar enfermedad renal crónica. Si además es diabético, entonces hay otro factor de riesgo asociado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que vuelvan a aparecer? Pues está en riesgo porque seguramente puede generar nuevamente cálculos que son de dos tipos principales los que se forman: por aumento del colesterol o por aumento del calcio. Hay que checar sus niveles de colesterol en sangre. Si están altos sus niveles de colesterol en sangre, entonces es probable que vuelva a formar nuevamente estas piedritas. Hay que checar su nivel de calcio en sangre. Si está alto, también es probable que pueda llegar a formar piedritas. Entonces, si disminuimos estos valores, vamos a disminuir también el riesgo de formar estas piedritas en los riñones. Entonces, esa es una manera de poder vigilar, de poder dar seguimiento. Y por supuesto que si sigue generando piedritas en los riñones, pues va a seguir generando alteraciones de la funcionalidad renal. Y bueno, yo entiendo que no le gusta seguir la dieta, pero es fundamental que se apegue lo máximo a ella, porque los medicamentos por sí solos no van a hacer el efecto. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo les puedo recetar una farmacia completa de medicamento, pero si ustedes no hacen cambios en su estilo de vida y en sus actividades, de nada va a servir la farmacia completita que les recete. Por eso es importantísimo que además de la dieta, hagan modificaciones en su estilo de vida. Los medicamentos no son mágicos, los medicamentos no son milagrosos, los medicamentos son parte del tratamiento que el médico prescribe, pero también una parte importante del tratamiento son las modificaciones en el estilo de vida. Ok. Nan Rosales dice: ¿qué tratamientos existen para las personas que ya tienen una enfermedad renal a causa de la diabetes? Y una duda, siempre tienen nuestros usuarios, la diálisis peritoneal puede ocasionar edema pulmonar y cuáles serían las complicaciones. A ver, me voy a ir por partes. Nan Rosales dice: ¿qué tratamientos existen para las personas que ya tienen enfermedad renal a causa de la diabetes? Bueno, los tratamientos son diversos. Regularmente utilizamos medicamentos para disminuir la presión arterial, utilizamos medicamentos para el tratamiento de los huesitos que se hacen débiles, utilizamos medicamentos para tratar la anemia renal, utilizamos medicamentos para controlar el nivel de proteínas en sangre. En fin, hay muchos tratamientos. Si quieres, escríbeme específicamente a qué te refieres y te digo
cuáles son los tratamientos específicos para esa causa. Después dice, y una duda que siempre tienen nuestros usuarios, ¿la diálisis peritoneal puede ocasionar edema pulmonar? Ok, sí, la diálisis peritoneal no como tal puede generar edema pulmonar, más bien lo que genera el edema pulmonar es el aumento del líquido. Recuerden que los riñones son como una máquina que todo el tiempo están trabajando, todo el tiempo están filtrando, como si fueran una coladera, imagínense. Entonces, cuando un paciente tiene enfermedad renal, ese nivel o esa capacidad de filtrado disminuye, por lo tanto se puede llegar a empezar a acumular líquido en nuestro cuerpo. Y esa acumulación de líquido a veces puede irse a los pulmones y eso generar edema pulmonar. Y pues bueno, las complicaciones de un paciente con edema pulmonar pues son alteraciones inherentes a la parte respiratoria e incluso a la parte cardíaca, porque cuando los pulmones se inflan, se hinchan tanto, se inflaman tanto, pueden llegar incluso a comprimir el corazón. Entonces, realmente las características del edema pulmonar son alteraciones para poder respirar, para poder jalar aire, y estas complicaciones pueden ser eventualmente mayores e incluso pueden generar complicaciones cardíacas. Diana Oliva dice, mi mamá tiene diabetes. A inicios del año tuvo una fuerte infección de garganta, se trató y salió bien, pero un mes después de la infección empezó a perder muchísimo su cabello y no le crece. ¿Fue resultado de la diabetes o de la infección? Bueno, yo creo que más bien ahí es otra situación. Si ella no está controlada de su glucosa, por supuesto que todos los tejidos tienen daño y eso puede ser una causa de la pérdida del cabello, pero muy probablemente podría existir alguna otra situación hormonal, porque básicamente muchos de los pacientes pierden cabello, sobre todo cuando están en la posmenopausia. Mónica Gutiérrez dice, ¿en dónde se encuentra? En la Ciudad de México. Bueno, mi consultorio está en la calle de Zacatecas, número 44, en la colonia Roma Norte. Ahí estamos listos para poder atenderles y con todo gusto los recibimos. Mina Herrera, gracias, saludos. Soraya Montserrat Aguayo dice, hola doctor, una consulta, mi mamá tiene diabetes y se aplica la insulina, 12 unidades, de la que es como una plumita que se regula para aplicar, pero tiene 220 la glucosa en ayuno. ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, Soraya, hay muchas insulinas que ya vienen en presentación de pluma, entonces sería muy interesante poder saber cuál es la insulina que se está aplicando. E insisto, lo que les dije hace un momento, hay 5 pilares estratégicos para el control de la diabetes: dieta, ejercicio, medicamento, mediciones y capacitación. Esos son los 5 pilares que sostienen a la diabetes. Si una de estas falla, tenemos riesgo para poder descontrolarnos. Entonces, si tu mami se aplica estas 12 unidades y no son suficientes, muy probablemente tenga una dieta inadecuada. Si hace una dieta adecuada, muy probablemente con estas 12 unidades podrá disminuir y podrá controlarse de mejor manera su glucosa. Sin embargo, puede ser que se estén quedando cortitos en la dosis de insulina. Si se están quedando cortitos en la dosis de insulina, habría que hacer un reajuste de dosis. Incluso como tercera opción, se podrían adicionar medicamentos para poder controlar de mejor manera su glucosa. Creo que es un caso que hay que revisar de manera particular y pues sin duda vamos a poder controlarla. Acude con tu médico de confianza, con tu médico tratante, para que pueda verificar este tema y ver si es una cuestión de la dieta, si es una cuestión de subdosificación de la insulina o requerirá de la adición de más medicamentos para poder controlarla de manera correcta. Leti Reyes, gracias, saludos también. Rosa Bolaños, muchos saludos también y muchas gracias. Alexa Gordita Ocine, muchas gracias por la información, gracias a ti por estar conectada. Josefina Peña, gracias Doc por preocuparse por nuestra salud. Al contrario, Josefina, gracias por estar conectada aquí. Porfiria Castañeda Hernández, gracias doctor por la información, soy diabética. Gracias Porfiria y espero que estés controlada también. Mónica Gutiérrez, prevenir antes que nada y más en estos tiempos. Absolutamente, Mónica, tienes toda la razón. Manuel Martínez, saludos doctor, saludos tocayo, saludos también para ti. Leti Reyes, ¿cuál es el nivel normal de la glucosilada? Bueno, miren, el nivel normal de la hemoglobina glucosilada en el paciente diabético debe ser menor al 6.5%. Si está entre 6 y 6.5%, podemos considerar
que tiene un nivel controlado o adecuado de glucosa. Héctor dice, tengo alergia a los gatos y convivo muy de cerca con uno. Tomo desloratadina y montelukast. ¿Hay algún riesgo de tener problemas renales a largo plazo? No, en realidad no. Son medicamentos muy seguros y no podrías tener ningún problema. Aquí lo que te sugiero, Héctor, es que acudas con tu médico para que te trate el tema de la alergia, porque no vas a estar viviendo toda la vida con antihistamínicos. Mónica Gutiérrez dice, gracias doctor, información valiosa para cambiar hábitos y estilo de vida. Completamente, y créeme Mónica que son los más sencillos de hacer. Un hábito se hace en 20 días o en 21 días, por ahí está descrito. Entonces, si ustedes hacen una actividad y la repiten por 21 días, la convierten en un hábito. Entonces, si ustedes están identificando ya estos factores de riesgo que los comenté, tómense el tiempo para poder hacer la modificación y créanme que en 21 días van a poder tener un hábito. ¿Qué cambios realizar en la dieta al ser intolerantes a los carbohidratos? Pues miren, en realidad yo lo que les sugiero a mis pacientes es que traten de consumir porciones de carbohidratos. Seguramente mis colegas, las nutriólogas o los nutriólogos, les van a sugerir también dietas porcionadas, pero lo más importante en un paciente que es intolerante a los carbohidratos es vigilar el consumo de carbohidratos que consume en el día y porcionarlas, es decir, tener entre 3 4 porciones de carbohidratos por día para poder controlar de mejor manera su glucosa. Silvia Ramírez dice, doctor, ¿qué sal me recomienda para mi diabetes tipo 2? Pues mira, Silvia, en realidad no hay una sal que te recomiende. Lo que te sugiero, lo que te recomiendo es que consumas no más de 2 gramos de sal al día. Ese es el consumo normal de una persona. El tema es que consumimos hasta 15 o 18 gramos de sal por día, entonces eso es lo que nos afecta. Tú puedes consumir sal, de hecho necesitas sodio para tu funcionalidad de tu cuerpo, pero no consumas más de 2 gramos al día. Silvia Ramírez dice, doctor, ¿qué puedo hacer si un diabético... A ver, aquí no sé qué pasó, se nos volteó la cámara. Ahí está. Doctor, ¿qué puedo hacer si un diabético le da COVID-19? Pues acudir con tu médico, realmente eso es lo más importante para hacer vigilancia estrecha y que no se vaya a complicar. Ok, Rosalba Díaz dice, ¿usted da consulta? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, doy consulta, soy médico clínico, soy médico tratante. Mi consultorio está en la colonia Roma Norte, en la calle de Zacatecas, número 44. Ahí los puedo recibir con todo gusto. Incluso, bueno, pueden checar mi página web si ustedes gustan, www.manuel-lavariega-sarachaga, todo junto, lavariega-sarachaga con V y con S, .com.mx, www.manuel-lavariega-sarachaga.com.mx. Luis Alcántar Martínez dice, hola doc, a mí me dijeron que tenía principios de diabetes, me salió el examen de glucosa en 115 y diario me la tomo con glucómetro y me aparece de 97. ¿Seré o tendré principios de diabetes? Pues probablemente tendrás algo que se llama intolerancia a los carbohidratos. Lo que te sugiero aquí es que hagas un estudio que se llama hemoglobina glucosilada o una curva de tolerancia a la glucosa. Aquí con estos resultados tu médico te puede orientar y puede decirte si tienes o no diabetes y o si tienes riesgo o no a padecerla. Ok. Acá el equipo de salud 180 que está siempre al pendiente de todas estas preguntas que hacen nos retransmite una pregunta y dice, ¿por qué los pacientes con diabetes se deprimen más y si es necesario complementar con un terapeuta para el apoyo del paciente? Bueno, sí hay una situación que está reportada respecto a la relación de diabetes y depresión. Sin embargo, no quiere decir que todos los pacientes diabéticos se depriman. Si tú eres diabético y estás deprimido porque acaban de hacerte el diagnóstico o no te controlas o no logras controlarte, pues lo más importante es que acudas con tu médico. Él seguramente te va a poder ayudar para poder tratarte de la mejor manera. Y sí son súper válidas las sesiones con terapeutas para apoyar a los pacientes que tienen depresión y que puedan tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo, como les comentaba, que un equipo multidisciplinario apoya al paciente diabético para poder progresar de mejor manera, de manera correcta y controlar de mejor forma su enfermedad. Chini Reyes, muy buena información. Gracias, doctor. Gracias a ti, Chini, por conectarte. Demetrio Iván, ¿se puede equivocar el doctor al diagnosticar la diabetes? Pues no, en realidad no. Más bien el punto es que tenga todos tus estudios, toda tu historia clínica, toda tu exploración física y todo lo necesario para poder integrar un diagnóstico correcto.
que eso es súper importante. Alexa Gordita Ocine dice, ¿podría repetir la dirección de su consultorio, por favor? Claro que sí, Alexa, con todo gusto. Zacatecas 44, en el interior 304, en la colonia Roma Norte. Si gustan sacar una cita, les dejo el teléfono, es el 55 5107 9228. Ahí pueden sacar su cita. Itza Garmendia dice, buenas tardes, mi niño tiene 3 meses con diabetes tipo 1, está con tratamiento, pero a veces se le sube a más de 250. ¿Es posible que desarrolle daño renal? Sí, Itza, es posible, y sobre todo si no se controla en el corto o mediano plazo, podría tener factor de riesgo para presentar daño renal. Por eso es fundamental controlar su glucosa. Ahí lo que te sugiero es que sea valorado para poder ajustarle su medicamento. Regularmente utilizan insulina y sobre todo para dejarle una dieta en quintos, es decir, especificada para que coma en ciertos horarios del día y ciertas porciones. Por eso es súper importante controlar su glucosa, Itza. Si tienes alguna duda, manda mensaje privado y con todo gusto te ayudo. Cochinita López dice, dice, soy diabética e hipertensa y tengo arritmia, la glucosa me sale más alta, 140 a 97. Me pongo insulina intermedia, 40 y 20 unidades. Ok, bueno, pues estás en un buen rango, 97 a 140, mientras te mantengas en 140 está perfecto. Creo que con la insulina que te estás aplicando te estás controlando de manera correcta. Leti Reyes dice, doctor, te doy mucho las gracias, yo he aprendido mucho a cuidarme, me gustaría que vinieras a mi estado de Aguascalientes para consulta. Gracias, Leti, ojalá pronto podamos estar allá. Pati Ceja, ¿diabetes es reversible? No, Pati, la diabetes no se cura, la diabetes no se quita, la diabetes es una enfermedad crónica que se controla. Una vez diagnosticada ya no se cura, ya no se quita, solo se controla. Y aprovechando lo que dice Pati, también estos medicamentos que son milagro, estas agüitas, estas cremitas, estos polvitos, estas gotitas, todo este fármaco que pues malamente les ofrecen, ojo, no sirve, no cura, no quita la diabetes. Entonces no se dejen engañar por charlatanes porque solo les van a hacer perder su tiempo, su dinero y se van a complicar. Entonces vayan siempre con un médico y un profesional de la salud certificado. Silvia Ramírez, muchas bendiciones, doctor, muchas gracias. Igualmente, Silvia, para ti. Luis Alcántar dice, gracias, doc, saludos, gracias a ti, Luis Alcántar Martínez, por conectarte. Rosario Villegas, ¿qué recomiendas para subir la glucosa en caso de hipoglucemias? Bueno, miren, en realidad hay unos dispositivos que ya están a la venta de manera comercial. Esos los pueden traer los pacientes diabéticos en la bolsa y en cuanto se les baje la glucosa pueden descargar este líquido que es especial, que es contenido alto en carbohidratos para poder aumentar la glucosa. Porque en los pacientes con hipoglucemias es muy peligroso darles algo porque se pueden broncoaspirar. Entonces siempre es importante, busquen estos dispositivos que les digo, en donde aprietan el dispositivo, se libera un líquido y ese líquido es rico en carbohidratos para poder subir su glucosa nuevamente. Gracias al equipo de Salud 180 por pasar por acá mis datos. Mónica Gutiérrez dice, ¿cuándo vuelve a dar estas pláticas, doctor? Tan llenas de conciencia para todos porque cualquier enfermedad es muy cara. Gracias, Mónica. Pues bueno, aquí estamos. Realmente somos muchos de los profesionales de la salud que estamos trabajando pues en conjunto con Salud 180 para llevarles información que realmente les ayude a cuidar su salud. Entonces seguramente pronto podremos tener la oportunidad nuevamente de estar por acá. Leti Reyes, ¿podría repetir su teléfono? Claro que sí, 55 5107 9228. Rosario Villegas dice, ¿cuál es el estudio recomendable para monitoreo renal? Bueno, son varios, podemos hacer cistatina C, podemos hacer examen general de orina, podemos hacer una química sanguínea de 4 elementos que incluya glucosa, urea, creatinina y ácido úrico, y ahí podemos hacer mediciones de la funcionalidad renal. Inclusive, pues bueno, hay algunos otros más puntuales como la albúmina, como la microalbuminuria, como la creatinina en orina. Hay muchas más, pero depende de cada paciente. Lo que te sugiero es que vayas con tu médico para que te valore y te diga cuáles son los estudios que necesitas. Conchita López dice, gracias doctor, muy amable, estoy muy lejos en Hermosillo, Sonora. Saludos hasta Hermosillo, Sonora, Conchita. Un gusto y gracias por estar conectada.
Magda Morales dice, saludos doctor, muy buena información. Gracias Magda, gracias a ti por conectarte y gracias por estar pendiente. En verdad estamos muy agradecidos contigo y con todos ustedes por estar pendientes para ver estas sesiones. Rosario Villegas dice, ¿dónde podríamos conseguir estos dispositivos? Bueno, miren, en realidad estos dispositivos se pueden comprar a través de internet. No vamos a dar marcas acá, entonces si quieren manden un mensajito directo y yo les digo dónde los pueden adquirir. Hay algunas asociaciones incluso específicas para diabetes, ellos los tienen a la venta en sus tiendas, entonces ahí es muy fácil de conseguir y los pueden utilizar de manera muy efectiva. Pilar Lozada Medina dice, doctor, soy diabética, sufro de dolor de ovarios y ardencias y descensos o humedad y me pica el cuerpo, ¿qué me recomienda? Mi nombre es Ani. Ani, te recomiendo que vayas con el médico para que te valore, porque fíjate que uno de los puntos o síntomas que comentamos respecto al descontrol de la diabetes y a los síntomas iniciales de la enfermedad renal crónica es la comezón. Entonces, fíjate por favor en estos síntomas y acude con el médico. Mónica Gutiérrez dice, gracias, un ángel de la salud. Gracias Mónica, gracias por tus comentarios. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios por acá. No sé si el equipo de Salud 180 tenga más comentarios que tenga identificados. No veo yo por acá comentarios en la computadora. Creo que ya comentamos todos, ya dimos respuesta a todos. Y pues bueno, mientras se generan más comentarios o se genera algo más, estamos ya prácticamente a 60 minutos de haber iniciado esta sesión que tiene el único objetivo de informarlos a todos ustedes para poder cuidarse de mejor manera y para poder tener una mejor salud. Todos juntos, todos bien informados, y médicos y pacientes, médico y público en general, médico y personas interesadas, vamos a poder tener un país más sano. Ese es el objetivo de estas sesiones, ese es el objetivo del equipo de Salud 180, el poder acercar a ustedes a médicos profesionales, especialistas y que puedan transmitirles a ustedes información importante para cuidar su salud. Muchas gracias Rosario Villegas por tu comentario y ya el equipo de Salud 180 me dice que también no hay más preguntas. Aquí hay una más que salió, miren, Chata Tapia dice, hola doctor, yo tengo 5 meses con diabetes. Tomo vildagliptina, me checo diario el azúcar, la mantengo en 130, hago ejercicio. Pues mira Chata, fíjate, tú me estás ayudando a remarcar estos pilares estratégicos. Mira, tomas medicamento, te checas tu glucosa diariamente, haces ejercicio, te automonitoreas y además estás aquí conectada para poder informarte. Entonces cumples los 5 criterios para controlar tu glucosa de la mejor manera. Te felicito Chata Tapia, lo haces de manera excelente. Pues sugiero que sigas con estos mismos hábitos, vas a controlar tu glucosa siempre y no vas a tener complicaciones o vas a tener muy poca posibilidad de generar complicaciones. Entonces chéquense con este comentario de Chata Tapia, que ella hace ejercicio, toma su medicamento, se mide, tiene su dieta y además está aquí conectada para poder capacitarse de mejor manera. Ahí está el objetivo, es sencillo, es fácil, solo es cuestión de cambiar nuestros hábitos. Julieta Hernández, muchas gracias también a ti por conectarte. Y Normia Torres Balam, gracias por estar aquí también. Entonces, bueno, pues si no hay más comentarios, búsquenme en mis redes sociales, estoy como Dr. Lavariega, Dr. Lavariega Saráchaga. Búsquenme en mi página web www.manuel-lavariega-sarachaga.com.mx. Búsquenme también en esta red social de audios, en donde pueden escuchar también algunas otras sesiones, no solo esta, sino muchas otras más. Y sobre todo agradecerle al equipo de Salud 180 y felicitarlos por el excelente trabajo que hacen para poder tener estos espacios para nosotros como médicos y que nos acercan a pacientes que incluso no están en nuestros lugares en donde vivimos, sino que podemos conectarnos en todo el mundo, en toda la República Mexicana y poder hacerles llegar información de mucho interés para cuidar su salud. Ese es el objetivo de Salud 180, ese es el objetivo de nosotros como médicos, tener pacientes más sanos, tener pacientes más cuidados, tener pacientes más estables y evitar complicaciones. Les envío un saludo a todos ustedes, justamente estamos a 60 minutos de iniciar nuestra transmisión y bueno, si no hay más preguntas o más comentarios,
Les agradezco a todos ustedes. Gabriel Albino, muchas gracias también a ti por conectarte y por estar pendientes. Y pues seguramente nos escucharemos y nos veremos muy pronto en otra sesión con otro tema. Y pues bueno, estén pendientes de Salud 180 porque seguramente tendrá a más profesionales de la salud conectados para hacerles llegar más temas de interés. Y pues nosotros nos saludamos en la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde y que tengan un muy buen miércoles. Hasta luego. Un muy buen martes, perdón, martes. Adiós.